Quiero que vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a ver, Efesios es el libro donde está la revelación más clara de lo que es la iglesia. Pero lo más probable es que todos nosotros lo leamos y a veces no logramos verlo en primera instancia. Entonces quiero solo leer el verso 3 al 5 y de ahí voy a hablar una panorámica de el tema. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Para qué fuimos adoptados? Para ser hijos. Diga, el plan de Dios es recuperarnos para ser hijos. Por medio, el medio donde Dios ejecutó la obra para recuperarnos como hijo fue Jesucristo, la obra de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, según el plan de Él, según el plan de Él. El verso 4 dice: según lo escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya el hecho de pensar tú y yo antes de la fundación del mundo ya nos causa drama, ¿sí o no? ¿Cómo tú estabas en Dios antes de la fundación del mundo? Te perdono porque eres bella, nomás, mujer. No es porque Dios me diga que perdone. Tu hermosura me hace olvidar cualquier cosa. Mira, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué Dios te creó, Camila? ¿Por qué estás respirando? Algunos dicen, está gastando aire. Algunos dicen, cuando no hace nada, está puro gastando aire. ¿Has escuchado esa frase? No somos gastadores de aire, estamos con un propósito acá en la tierra. Como iglesia, Dios nos creó con una intencionalidad. Y dice que esa intencionalidad de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. Quiero armar un panorama histórico. La Biblia nos enseña que en Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Tan rápido. La tierra, entre el versículo 1 y 2 hay un tiempo que la Biblia no define, pero pueden ser cientos de años, miles de años, donde Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, antes de esta creación había otra creación. Y dice la Biblia que el diablo, Satanás, se rebeló contra Dios. Él era uno de los principales. Dice que era un arcángel y él estaba a cargo de la música. Así que, hermano, tenga cuidado con los músicos. Era un querubín, alguien que estaba a cargo de la adoración. Dice, aún su cuerpo tenía instrumentos musicales. Él adoraba a Dios, pero algo entró en su corazón. Dice que entró y quiso ser igual a Dios en su naturaleza, en la manera que Dios era.
Y dice que Dios lo lanzó a un pequeño lugar, a un lugar llamado tierra. Y en la tierra, dice Jesús, aún dice que Él vio al príncipe de este mundo ser lanzado a la tierra. Y Él engañó una tercera parte de los ángeles y cayó en este lugar llamado tierra. Si los historiadores dicen que hace miles de años cayó un gran meteorito en la península del Yucatán, que hizo un agujero de 180 kilómetros de diámetro, y ellos suponen que ese meteorito dio fin a la creación preadámica. Y ahí usted explica y entiende el tema de los dinosaurios y todo esto hallazgo, pero ¿cómo si hace miles de años? ¿Cómo Adán estaba con el dinosaurio? No, nunca estuvo. Estuvieron antes. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y el diablo llenó el caos. El diablo siempre trabaja de la misma forma, hermano querido. Siempre destruye el diseño de Dios, destruye la creación de Dios y lo transforma en un caos, en un desorden. Estaba desordenada y vacía. Sin Dios tú terminas siendo así, una persona que está desordenada y vacía, con un desorden en tu cabeza, un desorden en tu forma que vives la vida, y a la vez vacío. ¿Cómo algo puede estar desordenado y vacío? Porque está desordenado porque hay un caos, y está vacío porque no está Dios presente. Donde Dios no está, está vacío. Donde Dios no está presente, hay un vacío. El desorden que tú y yo traíamos antes de ella, a lo mejor tú todavía lo tienes dentro de ti. Eso es lo que el diablo provocó y sigue provocando, porque el príncipe de este mundo lo único que hace, vino a matar, robar y destruir. Mata tu vida, la destruye y te roba todo lo de Dios. O sea, tú no esperes que el diablo venga y te diga, no, tú estás buscando de Dios, dale nomás, dale. No, porque Él siempre destruirá eso. Y Dios en su soberanía dijo, voy a crear una criatura más pequeña, llamada ser humano. Y creó a Adán y también creó a Eva. Y ambos eran parte del propósito de Dios. Por favor, escuche el tema de la semana anterior para que se vaya introduciendo un poco más en esto. No voy a repetir muchas cosas porque quiero llegar a otro punto. Entonces, Dios creó al ser humano, pero creó un complemento, varón y hembra los creó. Dice que el primer Adán, donde todos nosotros venimos, es figura de Cristo, y Eva es figura de la iglesia. Existe un primer Adán y un postrer Adán. El primer Adán, del cual heredamos todos nosotros según la carne, el diablo, ¿qué es lo que hizo en el huerto del Edén? Se introdujo en el hombre y se hizo uno con el hombre, en su naturaleza. Entonces, hermano mío, amado, por muy buena moral que usted tenga, usted porta la maldad dentro de usted. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, dentro de ti el diablo tomó la humanidad y la distorsionó. La fue haciendo que fuera decayendo, de tal manera que el diablo lo que hizo es lo que sabe hacer mejor: matar, robar, destruir, producir caos. Y más de algún momento en tu vida, nosotros, todo es caos, ¿sí o no? Todo es caos. Todo es un desorden, no sabes quién eres, no sabes hacia dónde va. ¿Por qué? Porque la maldad, el diablo, se fusionó al hombre, y dice la Biblia que el hombre fue transformado en algo llamado carne.
Entonces, generacionalmente el hombre fue cada vez decayendo, dice la Biblia, de tal manera que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque la gloria de Dios. Entonces, el plan de Dios falló en el primer Adán, pero jamás Dios ha desechado la humanidad, jamás Dios ha desechado su creación, jamás Dios dio pies atrás en su plan, sino lo que empezó a gestar Él es un plan perfecto para recuperarnos a ti y a mí, para el propósito eterno de Él. ¿Cuál era el propósito eterno de Él? Así a gran rasgo, para los que anotan, existen tres grandes áreas donde Dios trabaja en su plan. El plan del Padre, el plan del Hijo y el plan del Espíritu Santo. Pero los tres son uno. El Padre anda buscando muchos hijos. El Hijo anda buscando una esposa. Y el Espíritu Santo anda buscando una morada. Pero los tres trabajan en conjunto. Por eso dice que el Espíritu Santo ahora es nuestro. Nosotros somos la morada del Espíritu. Pasamos a ser hijos de Dios, pero también somos la esposa, la ayuda idónea de Cristo. Ese sigue siendo el plan de Dios. Pero Dios, que siempre anheló vaciarse en nosotros, siempre Él quiso ser la sustancia dentro de ti. Él quiso y quiere hasta hoy que tú lo portes a Él. Que Dios esté vaciado dentro de ti, una porción de Él dentro de ti, en tu espíritu, para que tú puedas funcionar desde ahí. Pero como fuimos contaminados, fuimos capturados, la humanidad quedó cautiva y quedó un derecho legal que la muerte se enseñoreaba sobre nosotros. La muerte nos tomó, y cuando hablo de muerte no solo estoy hablando de la muerte física, sino estoy hablando de tu muerte espiritual, tu muerte de tus emociones, la muerte de tu carácter, la muerte del propósito, la muerte hacia dónde debieras realmente dirigirte. Y empezamos a actuar locamente, y hoy en día vivimos, cuando vemos la sociedad, vemos lo carente que está de la sustancia de Dios. Lo carente, jóvenes sin identidad, jóvenes buscando qué hacer y hacen cosas y no los condenamos, no los juzgamos, sino que oramos para que el Evangelio sea visto en sus corazones y puedan ser recuperados para el diseño divino. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios no ha desechado el plan, porque Dios todavía tiene algo que hacer contigo, porque Él se escogió desde antes de la fundación del mundo, según su propio beneplácito. Y si Dios lo trazó, Dios lo va a hacer. Hay gente que es recuperada en el último aliento de su vida, pero lo más lindo es ser recuperado antes. Lo más lindo es ser recuperado cuando joven, cuando niño, porque cuando tú eres recuperado cuando joven, cuando niño, tú puedes traer la imagen de Él a existencia en los lugares, traer a existencia una familia de acuerdo al orden de Dios, traer un padre de acuerdo al orden de Dios, una mujer, una mamá de acuerdo al orden divino. Porque si no traemos el diseño divino, la imagen, terminamos afectando una sociedad de mala forma. Y por eso que hoy en día hay tanta cosa que hablan. Vuelvo a decir, no estamos contra de la gente, no condenamos, sino que nosotros debemos aprender a abrir, orar para que Dios abra nuestro entendimiento y poder ver lo que el diablo está haciendo contigo y tú y yo no nos damos cuenta. Entonces el diablo destruyó la tierra y Dios dijo, la voy a recuperar. Dios no es algo que crea algo y dice, no importa. Te das cuenta que a veces tú hay cosas que te compras, te fallaron, te salieron malas y dices tú, no importa, y lo dejas arrumbado. No soy eso, no soy un objeto, no soy un artículo que Dios dice, te falló este
este está contaminado, este está sucio, este está inmundo, lo dejo de un lado. No, no, no. El corazón de Dios siempre trabajará y sigue trabajando para recuperarnos, para el propósito, para recuperarnos, para el diseño divino, para recuperarnos como hijos adoptados de un Padre celestial. ¿Qué es lo que hace el diablo? Distorsiona a tu padre, distorsiona a tu madre, distorsiona a la familia. Y el diablo hace que tú te enfoques, y yo me enfoque en solo criticar a mi padre, a mi madre, a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a mi jefe, y nos enfocamos en atacar a la persona. ¿Por qué? Porque el diablo ha trabajado tanto dentro de nosotros que distorsionó lo original, y nosotros ¿qué hacemos? La agarramos con el danado. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Qué te está diciendo eso? Que nuestra lucha no es contra la persona, sino con el engaño y lo que ha sido contaminado el diseño divino de Dios. Amén. Precioso hermano, preciosa mujer, varón, tú eres un diseño tan bello. Pero el diablo siempre ha querido distorsionar y sacarte y que tú te autoflageles, quitándote el valor a lo que realmente eres. Dios no está enojado con la humanidad, Dios está enojado con el engaño que el diablo ha puesto en su diseño. Y vino Dios y puso un ser creado llamado Adán con una Eva y le dice: sojuzgar, llenen la tierra, multiplíquense. Esto es para la administración de todos ustedes y llenen la tierra, dice el Señor. Pero el diablo fue más astuto hasta ese momento. ¿Y qué es lo que dijo? Ya, esto yo no puedo detener la multiplicación, no puedo detener que ellos tengan hijos y se multipliquen, pero sí puedo dañar el diseño. ¿Y qué es lo que hizo el diablo? Se metió dentro del hombre, modificó el diseño. ¿Y qué pasó? El hombre se empezó a multiplicar, pero sin el diseño. O sea, terminamos siendo no la imagen correcta, sino una fotocopia distorsionada. ¿Ha visto que cuando tiene la fotocopiadora y saca el tóner está dañado? ¿Qué es lo que pasa? Siempre le sale una marca en la fotocopia. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hizo? Dañó el tóner de la fotocopiadora y el hombre se reproducía. De tal manera que dice en Génesis 6, dice que aún los hijos de Dios, o sea, los demonios que estaban acá, se metieron dentro de la mujer y tuvieron relaciones sexuales, produciendo una creación de gigantes. De ahí venía el famoso Goliat. Por eso que Dios hizo el diluvio y volvió y dijo: no, hagámoslo de nuevo, y hagámoslo de nuevo. Y Dios intentaba. Entonces para los humanos tú dices: pero ¿cómo Dios es malo que borró toda una humanidad a través de un diluvio? Pero el corazón de Dios no era ese. Era que la maldad no siguiera avanzando de tal manera que la pudiera poner un freno y su diseño no se distorsionara. Entonces cuando tú hoy en día tú estás delante de algo, parece que todo te sale mal, que todo se levanta en contra tuya. No es que todo se esté levantando en contra tuya, sino que es el amor de Dios que está diciendo: para y vuelve a donde realmente saliste, que fue de mi brazo, fue de mi corazón, fue de antes de la fundación del mundo, que estaba dentro de mí y yo te di origen. Cuando no entendemos el corazón de Dios, terminamos echando la culpa de todas las cosas. Y hoy en día una de las cosas que la gente le echa la culpa a Dios: ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios hizo lo otro? ¿Por qué Dios aquí, Dios acá? Y la verdad que lo hacemos desde nuestra propia ignorancia.
Y aún así Dios permanece fiel, tratando de que tú y yo volvamos al diseño correcto y entendamos que Dios no tiene ningún problema contigo. Lo que quiere es liberarte, lo que hablaba Mario. Permanecer libres en la libertad que Él lo hizo. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Llegó a tal extremo su amor. Llegó a tal lugar, a tal momento el amor de Él, que lo que Él hizo, Él como intentó recuperar a través de gente, a través de cosas. Él dijo, voy a mandar a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo porque el hombre de frentón, si el diablo le metió la maldad dentro, lo que voy a hacer, voy a mandar a mi hijo para meterme yo dentro de mi creación. Y lo que hizo el Señor, dice la Biblia que el verbo, la palabra, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Jesús que andaba caminando era Jesús, un hombre por fuera, pero por dentro estaba Dios metido, porque dentro de Él estaba toda la deidad. Y dice la Biblia que Él fijó tabernáculo con nosotros. O sea, lo que Él vino a unir de nuevo el cielo con la... Entonces se hizo uno con el hombre. Jesús trajo a Dios acá y caminó. Y dice la Biblia que vimos su gloria, la gloria como del unigénito, la gloria del Hijo. Entonces Pedro en Mateo 16 le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro logró ver aquello que la mayoría de la gente no vio hasta ese momento. Y Dios quiere que tú veas al Cristo, al Hijo del Dios viviente esta mañana. Amén. Porque si tú logras ver al Cristo, al Hijo del Dios viviente, como una realidad, porque todo lo que Él está haciendo es para recuperarte. Para que tú seas parte de lo que es la iglesia. Entonces, hasta ese momento había un decreto que decía que el alma que pecare ciertamente morirá. Y Dios trataba de levantar a uno y caía, levantaba a otro y caía. Y como caían, pecaban, automáticamente quedaban cautivos ¿de qué? De la muerte. El diablo decía, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y los tenía cautivos. Los tenía prisioneros en una cárcel porque él tenía las llaves de la reja llamada muerte. Y Cristo vino. Y Él anunció su venida desde cuando gestó. Cuando el hombre pecó, Dios lo dice, la simiente de la mujer será contra la simiente tuya y tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Le dice Dios a la serpiente y empieza a producir un confrontamiento de simiente. Y hasta cuando Jesús apareció parecía que el diablo iba ganando. Pero bendita sea la cruz de Cristo. Porque la Biblia, Él dice que se hizo semejante en cuerpo de carne. Dice que Él caminó llevando. Tú te imaginas a Dios creador que todo esto creado está contenido en Él. Y Él, todo lo que Él es, se metió dentro de una creación. Eso en mi cabeza no lo logro entender. ¿Cómo Él? Por eso Él decía, cuánto me angustio porque llegue la hora de la cruz. Él estaba angustiado porque dentro de Él había algo que quería ser gestado y estaba encapsulado en un cuerpo. Es como meterte a ti en un cajón de 50 por 50 durante 33 años y medio. Bueno, te lo aseguro que pararte no va a poder, porque estaba metido dentro. Y todo por amor a ti.
todo para recuperarte a ti, todo para decirte, te amo y quiero recuperarte. Y la Biblia dice que Él habitó y Él fue a la cruz, y dice que Él se humilló a sí mismo. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando semejanza de hombre, y aún así se humilló hasta lo sumo. O sea, no le bastó ser hombre, sino que se humilló hasta lo más bajo de los hombres, para que otro lo golpeara, para que otro lo abofeteara, para que otro lo escupiera, para que otro le pusiera una corona de espinas. Pero Él perseguía algo. Él perseguía algo. Él te perseguía a ti. Él te perseguía a ti. Él ya en su visión, dice, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió, dice, el gozo puesto delante de Él. ¿Sabes por qué estaba ahí? Porque tenía el gozo puesto que un día te iba a recuperar a ti. Amén. Un día te vas a recuperar a mí. Entonces cuando Dios recupera a uno, Dios, hay fiesta, dicen los cielos, porque un gozo más puesto delante de mí, porque ya está recuperado. Uno más, y uno más, y uno más. Mientras Dios te está diciendo esto, el diablo te está diciendo no sirve, eres un miserable, poca cosa, eres un imbécil, a ti nadie te ama. Lo que te quiero decir esta mañana es que todo eso es una mentira. Todo eso es una mentira que no sirve, porque ahora aún nuestra competencia viene de Él. Ahora soy incompetente según la carne, pero Él se vació dentro de mí de tal manera que Él te puso la competencia dentro. Amén. Él te puso la competencia dentro. Él te puso lo que Él es dentro de ti. Y dice que Él fue a la cruz, se humilló a sí mismo. Y el diablo decía, a este lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se respaldaba por el poder político, el poder religioso, que decía que él se había hecho semejante a Dios y lo culpaba. Y el poder político y el poder religioso lo culpaba a él de pecado. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día todo el mundo te acusa de pecado, te acusa, te apunta con un dedo. Pero él dice, como le dijo a esa mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para salvar. La gran diferencia entre la religión y Cristo, porque la religión siempre te condena, pero Cristo nunca te condena. Amén. Porque Él dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces en la cruz de Cristo, lo que estaba ocurriendo en la cruz, que el diablo estaba haciendo fiesta, lo tengo. Lo tengo. Si tú estudias la Biblia, siempre Él, si eres hijo, los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios. Y cállate, le decía Jesús, cállate. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabía que dentro de Él había algo. Lo sospeché desde un principio, decían ellos. Pero Él nunca se presentó como el Hijo de Dios. Él se presentó como el Hijo del Hombre. Porque él no podía, si se presentaba como hijo de Dios, abortaba el plan. Por eso que Él dice que Él tomó semejanza de carne. O sea, Él tenía que venir igual a ti y a mí. Hermano, ¿qué diferencia había con Jesús según la carne con nosotros? Ninguna. Era igual a ti, igual a mí. Pero la diferencia es que dentro de Él estaba la divinidad, porque la sombra del Omnipotente dice que gestó en una mujer llamada María el Hijo amado. Tú dices, entonces claro, Él por eso no ve. ¿Y yo? Espérate un poquito. Porque no solo Él estaba metido en un envase, tomó la humanidad, tomó el envase nuestro y dentro de Él sí portaba, pero Él fue a la cruz y el diablo cuando lo mató, dice que toda una gran nube
cubrió los cielos, se nubló y hubo aún un terremoto, un temblor. El diablo dijo: gané, lo vencí. Y él estaba ahí derramando su sangre por ti y por mí. Y el diablo quiso tomarlo y llevarlo a la prisión. Pero dice la Biblia que cuando lo quiso atrapar, dice que la muerte no lo pudo sujetar. Porque cuando él murió, dice que bajó a lo profundo. Y dice que le fue a predicar a los espíritus encarcelados y le empezó a decir: ustedes esperaban que yo viniera. Y ahí se presentó él y le dice: aquí estoy. Aquí estoy. Y la muerte lo quiso capturar y no pudo. Y no solo no lo pudo hacer, sino que le dijo: vengan porque ahora son míos. Y recuperó a Abraham, recuperó a Moisés, recuperó a un Aarón, recuperó a un Josué. Y empezó a recuperarlos a todos. Dice la Biblia que los llevó hasta lo sumo. Amén. Con él. Wow. Todo por ti. Y no solamente murió y derramó su sangre, sino que la Biblia relata que él, cuando resucitó y se presenta a María, dice: María, María, para, no me toques, no me toques. Porque todavía debo subir. Y cuando yo suba, bajaré. Porque voy ahora a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, cuando él resucitó, dice que la Biblia, la gente lo vio. Aún dice la Biblia que, se me olvidó el nombre, que metió la mano. Tomás. No, Tomás. Hermana, lea la Biblia, no es Tomás dice que metió la mano sobre él. O sea, él resucitó en su cuerpo, pero un cuerpo glorificado. De tal manera que él tenía las marcas de la cruz. La lanza que le traspasó su costado, él resucitó y dice: mete la mano, aquí está. La diferencia es que ya lo natural no lo retenía y él de repente pasaba a la puerta y llegaba aquí: uy, hola hermanos. Después de hacerse de todo, lo saludaban a él. ¿Te imaginas tú que llegara Jesús así: hola? Y dice que los discípulos se fueron a cambiar pantalones y volvieron de ahí. Entonces mira, cuando él dice: voy a vuestro Padre, él lo que estaba, él no dejó que María lo tocara, ¿no? Hasta ese momento, porque él estaba resucitando en gloria. Él estaba resucitando como algo especial, y no solo porque él era el Hijo de Dios, sino que él estaba tomándote a ti. Si María tocaba a Jesús, contaminaba la humanidad. Entonces te tomó a ti, santificado, purificado por medio de la cruz, y dice que te tomó y te elevó. Y te hizo sentar juntamente con él en lugares celestiales. ¿Cómo si yo estoy acá? Espérame. ¿Cómo es eso? ¿Sabes por qué? Porque él llevó la humanidad y produjo un canal, un puente, un conducto. Porque los principados y potestades, dice que él subió y dice que avergonzó a los principados y potestades porque ellos lo querían atrapar y no podían. Y él decía: no sé cómo le diría, yo me imagino que él quería atrapar, no pueden. Y detrás iba un Abraham, un Jacob, un Moisés, y ellos no lo podían atrapar la muerte. Y dice que en Juan, dice que él subió, pero descendió. Y dice que ahora él se vació en ti. Y ahora dice que él está en ti.
Porque él, ¿qué se vació? Se vació lo que él subió, así, está el torrente allá, y dice, ¿quieres un poquito de mí? Toma. ¡Pum! Porque ahora él no está contenido en un recipiente, sino que ahora dice la Biblia que Dios lo elevó hasta lo sumo para llenarlo todo y en todo. Diga, todo y en todos. Yo también, pastor, sí, también. También puede estar con él. Y ahora el Espíritu del Hijo clama dentro de ti, y el cual dice ahora sí que te leo con todo este entendimiento, era para leerte este versículo. Efesios 1:3, 4 y 5. ¿Por qué el apóstol Pablo declara lo que declara? Porque él vio todo esto. Y mucho más de lo que yo puedo lograr explicarte. Él vio esto y dice, bendito sea Dios. Léalo conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Él habló bien, llegó mi hijo, y no solo llegó mi hijo unigénito, si ahora llegó el primogénito, y tú vas a traerme muchos hijos, y el corazón del Padre empezó a estar satisfecho, porque ahora tú puedes ser un hijo. Amén. No soy cualquier cosa, soy un hijo. Diga, no soy cualquier cosa, sino que ahora soy hijo de mi Padre Celestial. Entonces Dios dice que nos bendijo. O sea, Dios cuando vio aparecer a su hijo, Él empezó a decir, ¡wow! Yo bendigo a esta creación, mira la lindura, mira, estos son sin mancha, verso 4, estos son sin mancha, estos son santos, estos son honorables, y no es por mérito nuestro, sino porque Cristo nos elevó. Y tú sigues mirándote a ti con el engaño del diablo, en vez de aprender a verte de acuerdo a la palabra. Y Dios empezó a hablar bien y dijo, y Él nos escogió en Él antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que vio aparecer Dios es a un hombre, a ti, sin mancha y santo. Y dice, yo santo. Mire el que está al lado. Deja ver tu cara de santo, a ver. Entonces mira, la Biblia dice, verso 4, verso 5 dice que fuimos escogidos delante de Él en amor. Todo esto lo hizo Él, amor. Todos sus movimientos son en amor. Cuando tenemos el Espíritu, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? El medio que llegamos fue Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él. ¿Usted es aceptado en quién? En Cristo. En Cristo fuimos aceptados. O sea, ¿qué fuimos nosotros delante de Dios? Una ofrenda. Una ofrenda que iba dentro de Cristo cuando fue elevado. Entonces ahora Él presentó la humanidad como una ofrenda, y ahora Él desciende y te está recuperando paulatinamente todos los días. ¿Por qué? Te explico esto. Dice la Biblia que Él se reservó nuestro espíritu. Esto lo hemos hablado en otros momentos con mayor calma, pero para poder entender y complementar es necesario hablarlo. Primero, Dios dice que se reservó tu espíritu. Él se vacía en tu espíritu. Y dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Ahí ya somos uno. En tu espíritu, cuando tú le abres el corazón a Él y lo declaras y crees esto, dice que Él viene. Cuando tú le abres tu corazón y dices, Señor, yo creo en ti, creo esto lo que hiciste, y abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Él dice que viene a morar en tu corazón, en tu espíritu. Ahí hace habitación.
habitación. Hermano, el plan de Dios en 3 áreas. La morada. Ya estamos siendo la morada. ¿Dónde? En tu espíritu. Pero no solo quiere que tú seas la morada, sino que Él quiere irte limpiando cada vez más. Claro, porque el diablo todavía tenemos una mezcla. Tenemos una mezcla donde todavía el diablo todavía te engaña, todavía te miente y te hace sentir y parece que no vayas a la iglesia, pero hay algo que todavía no te encaja. ¿Sabes por qué? Porque todavía tu alma no ha sido redimida por Dios. O sea, el espíritu del Hijo, el cual clama dentro de ti, Abba Padre, quiere seguir creciendo para tomar el control de tus emociones, el dominio de tu alma, de tu voluntad y tu intelecto. Por eso que hay que conocer la palabra. Porque la palabra te dice lo que eres en Cristo y tu alma necesita aprender a ser notificada. Porque tu alma, el diablo la usa y te dice miserable. Y Dios dice, en la palabra, en tu espíritu, tú eres para mi gloria. Tú no puedes. Y la palabra en tu espíritu dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando tú no conoces palabra, eres abatido por tu alma. Pero jamás Dios se ha ido. Lo que pasa es que todavía eres controlado y dominado por mucho engaño, mucha mentira. Y el diablo ataca eso. Eso se llama proceso de santificación. Y el último paso para que la salvación se complete es la glorificación. La glorificación de tu cuerpo mortal. Dice que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Cuando tú y yo nos muramos, vamos a recibir un cuerpo glorificado, ¿cierto? Amén. Un cuerpo donde la muerte no lo retiene. Gloria al Señor. Y si la palabra lo dice, porque es así. Amén. Y Dios no es hombre para que se arrepienta. Me dio calor. Sí, prendan un poquito. Creo que tenía calor. Pero el de atrás lo apagaron. Yo dije el de adelante. ¿Está funcionando o donde somos altos no están abajo, pero acá es? Hermano querido, en el aposento alto, donde estaban los apóstoles esperando el regreso del Espíritu Santo, era la mitad de esto. Y habían 120. No, lo estoy diciendo como parámetro. Y ellos estaban día y noche, dice que no se movían. No sé cómo comerían, cómo harían otras cosas, pero ellos estaban ahí esperando que el Espíritu Santo los visitara. Así que no te... Entonces la meta de Dios es la completa filiación nuestra. Diga, filiación. Ahí la palabra que fuimos adoptados es filiación. ¿Qué quiere decir filiación? Somos parte de una gran familia. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos como meros desconocidos, pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, empezamos a ver, yo no sé por qué te estoy queriendo, oye. Y empieza a generar vínculos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Hijo, lo primero que empieza a producir es la filiación. Dentro de nosotros produce la filiación. Somos hijos, pero a la vez hermanos. Por eso Él dice, dile que voy a mi Padre y a... Dice, el que santifica y los que son santificados de un mismo Padre son.
Cristo el que santifica y nosotros que somos santificados tenemos el mismo Padre. Entonces, en la medida que el Hijo trabaja en nosotros, el Hijo siempre va a ir santificándote cada vez más, cada vez más, cada vez más. Dios quiere irte unificando cada vez más al Hijo. Dice, hasta llegar a la medida del varón perfecto, hasta hacer una réplica exacta de su Hijo. Entonces dentro de ti están estas dos naturalezas. Y el diablo siempre ataca la naturaleza de Dios dentro de ti. El diablo siempre va a querer que tú no te veas como un hijo de Dios. El diablo siempre va a enfocar su mirada y te va a hacer que tú te enfoques la mirada en el pecado, en lo que fallaste, en lo que te falta. En cambio el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo siempre se enfocará a que tú veas lo que Él ha puesto en tu corazón, lo que Él ha puesto en tu espíritu, lo que se nos ha sido dado. Por Él. Por Él. Entonces tú aquí es donde está, y voy a ir cerrando, yo creo que voy a hacer la una. ¿A qué hora me pasaste el micrófono? 46 minutos. Ya, bueno. 46 minutos. Veía el cronometrado. Llegado con la grabación. Tres cosas que Dios trabaja en nosotros, para ir cerrando, o que nos ha dado, mejor dicho, que tiene que ver con la filiación. Número uno, el primero es que Dios nos predestinó para filiación, para infundir en nosotros el espíritu de su Hijo. ¿Qué hace? Infunde el espíritu del Hijo. ¿Cómo lo hace? Por eso que Él, infundir quiere decir hacerlo uno con nosotros. Lo primero que Él hace es regenerarnos, hacernos nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, tú eres llamado Hijo de Dios. Es infundir el espíritu del Hijo en nosotros. Por eso que la relevancia de que Él haya subido y ahora Él descendió para infundirse en nosotros, para amalgamarse, hacerse uno contigo en el espíritu. No sé si puedes buscar en Corintios, donde dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Cuando creímos en el Señor Jesús y fuimos regenerados, el Espíritu de Dios en calidad del Espíritu del Hijo entra en nosotros. Y somos regenerados. Y ese Espíritu que entra en nosotros, el Espíritu del Hijo, empieza a clamar Abba, Padre, dentro de nosotros. Ya eso es súper importante entenderlo. ¿Lo encontraste? El que se una al Señor, un espíritu es con Él. Ahí parte todo, en tu espíritu. Gálatas 4:6 dice que el espíritu del Hijo clama, Abba, Padre. Lo mismo que Romanos 8:15, que afirma que nosotros somos nosotros los que clamamos así. No solo dio el espíritu del Hijo para infundirse en nosotros, sino que, número 2, dio su vida. Dio la vida del Hijo, dio el espíritu, pero también dio su vida. Son dos cosas distintas. Una cosa que Él dio su espíritu y lo otro es su vida, su carácter, su persona. Por eso que Él dice, aprender de mí que soy manso y humilde. O sea, Él empieza a trabajar en nosotros. Todo partió porque se unió, pero ahora Él se empieza a derramar. La vida del Hijo, la vida. Día a día tú debes aprender a abrirte a recibir más vida de Él. Más vida de Él. No solo es como un niño. Si un niño nació es porque el Padre se infundió en él y dio nacimiento a un hijo, un bebé. La Camila
fue mamá, la Camila Pérez, fue mamá hace muy poquito, y eso fue realidad porque el marido se infundió en un óvulo, y dio nacimiento a un bebé. Pero ese bebé no solo necesita eso, sino que necesita la vida. Necesita respirar, necesita todo lo que es concerniente a la vida. Pedro dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, de su vida. Usted no puede crecer en el Señor si no participa de la vida de Él. ¿Por qué está aquí? Porque debe aprender a participar de la vida del Hijo. Y para ir más rápido, 3, nos dio la posición del Hijo. Y en esto vamos a seguir trabajando, pero no hoy, sino más adelante, la posición del Hijo. Dijimos que Dios cuando creó a Adán y Eva, lo creó cabeza, cuerpo, varón, varona. No solo Dios quiere a un Cristo victorioso, sino quiere a una iglesia victoriosa. Por eso es que ahora tenemos la posición del Hijo. La posición del Hijo. Por eso es que ahora dice que la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos juntamente. Él fue a la cruz, creó un camino, pero no solo creó un camino donde yo soy recibido como hijo, sino que yo soy posicionado como uno. Entonces, cuando yo empiezo a tomar mi posición de hijo, y tú la empiezas a tomar, empiezas a ser la ayuda idónea que Él quiere. La ayuda idónea que Él quiere. ¿Se ha dado cuenta que aún una persona que logró crear una empresa, un millonario, lo más probable que los hijos la hagan fracasar? Se dice eso. Estadísticamente es muy alta la cantidad de hijos que destruyen la casa. Tenemos un caso cerca. El papá hizo una gran empresa, la heredaron los hijos. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvieron la naturaleza del Padre, nunca tuvieron el corazón del Padre, nunca tuvieron la visión del Padre, nunca tuvieron el sentir del Padre. Y esto es lo que Dios quiere que podamos entender y creer. No solamente Él te está recuperando como hijo, sino también te quiere dar la posición de hijo. Que tú seas un fiel reflejo del corazón del Padre. Cumplir la tarea. Que cuando la gente te vea a ti, esté igual a papá. Yo conozco a Dios por medio de ella. Yo conozco a Dios por medio de ti. Tú conoces a Dios por medio de mí. Porque va creciendo la vida del Hijo dentro de nosotros a tal manera que no solamente nos dio, se infundió en nosotros, sino que nos dio su vida, nos empieza a dar su carácter y nos terminamos posicionando en un lugar de autoridad. En un lugar de autoridad. En un lugar donde nosotros somos llevados y no somos como la luz que se pone debajo de la mesa, sino que somos puestas arriba. Y eso puede que a ti te lleve a ser no entendido por una sociedad. Hermano, es muy probable que ahora que tú te haces hijo de Dios, la gente diga, no, yo no me junto con él porque está raro, compadre. Sí, somos raros porque el Evangelio es locura. Pero qué mejor cosa que tomar la imagen del Padre, que tú seas un hijo de acuerdo al corazón. Un hijo que expresa el corazón compasivo del Padre. Un corazón que no critica, no juzga, sino ayuda, consuela, restaura,
colabora. Un hijo que se somete a la autoridad, que se sujeta no por causa del castigo, dice la Biblia, sino por causa del cuerpo, por el avance del reino. Cambia nuestro enfoque, cambia nuestra mirada. No somos fruto de la casualidad, no somos cualquier cosa, no estamos rellenando una silla vacía, sino que venimos a llenarnos más y más de su vida para expresarlo afuera. Si tú eres un empleado, ser un empleado que trae el modelo del Padre como empleado. Si tú eres un jefe que trae el modelo del Padre como jefe. Si tú eres un empresario, un estudiante, lo que tú seas, empiezas a traer la imagen cada vez más clara, porque tú estás siendo posicionado en la posición de Él. No somos, vamos a la iglesia y somos estafadores. No, porque ahora tenemos una posición de dar a conocer al Dios verdadero. Vamos dando a conocer a Dios. El diablo siempre te va a querer sacar. El diablo siempre te va a querer engañar y querer arrastrarte a tu pasado. Cada vez que el diablo te arrastra a tu pasado, enséñale el futuro de Él. Recuérdale lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Recuérdale lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Tú no eres fruto de la casualidad. Tú no eres fruto de una circunstancia. ¡Uy! Una falla de la T de cobre. No. No soy una falla de que mi mamá se olvidó tomar. Hermano querido, a mí no me querían tampoco. Y lo entiendo. Pero cuando entendí que no soy fruto del engendramiento de mamá o papá, sino que soy un engendramiento desde antes de la fundación del mundo, porque estaba escondido en Dios y Dios me trajo existencia. Amén. Yo sé que el diablo ataca la identidad. Te lo digo porque lo atacó por muchos años en mí. Por muchos años yo luché por encontrar un sentido a todas las cosas, a mi vida. Yo era, aunque usted no lo crea, yo no podía pararme delante de la gente a hablar. Ahora dio frío, ¿cierto? Por amor ahí al hermano. Si ya se refrescó. Nos quedan un par de minutos y terminamos. Quiero que ministremos, no se distraigan. Yo sé que dentro de ti hay muchas inseguridades. Yo sé que aún puede haber incertidumbre para el futuro. ¿Qué será de mí? Yo esta mañana te quiero decir que descansa, porque el Padre tiene cuidado de ti. El Padre quiere recuperarte a ti como hijo. Pero es necesario dejar esta presión, dejar esta carga. Y quiero que oremos por aquellos que no saben qué hacer, no saben qué paso dar. Hay un temor al futuro, un temor a lo que viene. Quiero que oremos y tú puedas abrirle el corazón tuyo al Padre Celestial. Aquellos que quieran pasar acá adelante, por favor pasen para que oremos por ellos. Aquel que está agobiado por algo, que no sabe, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, también pase.